Radio Solidaria. Servicios informativos. La última hora con Imanol Aguilar. En el ámbito internacional, Israel despliega una tercera división de su ejército en Gaza. El gobierno de Israel ha descartado un Estado palestino. Además, el primer ministro israelí ha anunciado que va a impulsar la colonización en los territorios en disputa. Esta decisión ha generado un profundo descontento en la comunidad internacional. Países como Portugal o el Reino Unido, Canadá y Australia han reconocido el Estado palestino como respuesta. En el ámbito nacional, el Partido Popular ha denunciado ante el Senado los fallos en las pulseras de seguimiento de víctimas de violencia. La formación ha solicitado un informe exhaustivo al gobierno para conocer el número de mujeres que no han recibido una pulsera de este tipo. En el plano deportivo, el Barcelona se impuso al Getafe en un partido en el que brilló Ferran Torres. Además, el Real Madrid venció al Español por 2-0. Ambos equipos lideran la clasificación de la Liga Española de Fútbol. Carlos Sainz Jr. es tercero en el Gran Premio de Azerbaiyán. Salió segundo y con un coche muy inferior a los de cabeza de carrera logró mantener una posición en el podio, con una conducción magistral. Las entradas del Gran Premio de Fórmula 1 que se celebrará en Madrid, del 11 al 13 de septiembre de 2026, ya se pueden adquirir por internet en la preventa exclusiva que la organización ha lanzado en estos días. La predicción del tiempo anuncia un descenso generalizado de las temperaturas en toda la península. Se esperan lluvias intensas en el Cantábrico, el nordeste peninsular y Baleares. Más información en una hora, en el próximo boletín informativo de Radio Solidaria. A un programa de La Tertulia. En esta oportunidad nos acompaña, como cada lunes, Carlos Reyes y les habla Alejandro Salcedo. Carlos, bienvenido. Sí, un placer, Alejandro, un placer poder estar aquí para compartir este tiempo juntos. Bueno, el tema de hoy es un tema que muy actual, porque la palabra de Dios es actual, pero cada día que pasa, el mundo está sumido cada día más en la oscuridad. Las ideologías, la política, los medios de comunicación, las redes sociales, lo que ocurre en la oscuridad, lo que ocurre en las tinieblas, cada día más se va incrementando y el cristiano debe tener alguna afectación. El cristiano tiene un desafío en estos momentos para esta situación que cada día en este mundo posmoderno nos está afectando tanto a todo el globo terráqueo. No solamente, no hablemos de ciertas áreas, sino que la oscuridad, las tinieblas está inundando el mundo y vamos en decadencia. El tema que está propuesto para el día de hoy, yo creo que es pertinente, Carlos. Sí, y aparte, me gustaría comenzar leyendo. Claro. Para poder darle el encabezado correcto. Isaías 9, del 1 al 4. Perfecto, dice Isaías 9, del 1 al 4. Mas no habrá siempre oscuridad para que la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo. Fíjate, angustia por la oscuridad. Sí. ¿No? Recordemos este concepto. Sigue, por favor. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo, que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán en Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. O sea, los que estaban en tinieblas vieron gran luz. Ahora, vamos a dejarlo aquí. Permíteme. Este texto bíblico fue una profecía que Dios le dio a Isaías acerca del Mesías. Considera una profecía mesiánica, hablando de el futuro de Jesucristo. Por eso cuando Jesucristo vino y dijo, yo soy la luz del mundo, así es porque precisamente estaba hablando de esta profecía. No, las cosas en la Biblia no están caprichosamente, no están sin sentido, sino que todo tiene un sentido, y todas las frases de Jesucristo tenían que ver con demostrar que Él era
el espíritu de la profecía. Así es. O sea, todos los motivos proféticos. Y esta profecía fue escrita unos 700 años antes de la venida de Jesucristo. Pero nos demuestra, porque no vamos a hablar de profecía, nos demuestra el carácter de Dios. Que el pueblo estaba, a causa de esa angustia, estaba como en tinieblas, y Él promete que ese pueblo iba a ver gran luz. ¿Por qué? Porque precisamente el pueblo de Israel estaba sumido en, digamos, en un oscurantismo religioso, estaba sumido encima, en el momento que llegó Jesucristo, estaba bajo el poder del Imperio Romano, por lo tanto, más en tinieblas no podían estar. Estaban en tinieblas políticas, económicas, porque estaban siendo sangrados por el Imperio Romano en lo económico, estaban empobrecidos, estaban bajo sumisión política, no tenían libertad, y se les permitía tener su religión, pero su religión estaba lejos, de tal manera que Jesucristo, recordemos, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Está lejos de mí. Entonces, había una tiniebla completa, una tiniebla completa. Entonces, a ese pueblo llegó gran luz. Y aquí nos muestra, porque de repente hay algunos que no entienden que quizás estas profecías también tienen una aplicación en el aquí, hoy y ahora. Así es. Y es que esa situación de tinieblas, angustia por causa de las tinieblas. Ayer estaba escuchando a la esposa de un pastor que estaba diciendo que ella hace desde la pandemia no mira los telediarios, no puede ver más de unos minutos la televisión, porque claro, genera una angustia, una incertidumbre, porque estamos reponiéndonos de esa pandemia, y nos están hablando que en China está surgiendo no sé qué. Que nos están hablando que están queriendo sacar una ley de pandemia para que precisamente nadie pueda negarse a nada. Y, bueno, una serie de cosas nos están diciendo, y lo que está ocurriendo en lo político, en lo económico, en lo social, que verdaderamente eso parece que estamos, como tú dijiste al principio en el encabezado, más y más en tinieblas, las tinieblas bien densas. Pero la promesa de Dios es que no será así, que luz resplandecerá sobre las tinieblas. Eso es lo que nos dice que hay un momento, un momento donde si buscamos a Dios, ahí habla de que tocaron livianamente la tierra de Zabulón y de Neftalí. Muchas veces las tinieblas es porque livianamente buscamos las cosas, ¿no? Así es. Habla de la tierra prometida, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Tocar livianamente significa no tomarse en serio el compromiso que uno se hizo con Dios. Ser liviano, sí. Porque cuando Dios te llama y te bendice, Él nos habla de un compromiso con Él. Por eso decimos que la palabra de Dios es pertinente. Exacto. Entonces, uno de los motivos que puede uno estar en tinieblas y vivir en tinieblas es o porque le toca el tiempo de la prueba, que ese nos toca a todos. Así es. O porque quizás viene como consecuencia de tocar livianamente, de tomarte livianamente tus compromisos con el Señor. De hecho, hay no me acuerdo si era Proverbios o Eclesiastés, que dice que es mejor no prometer que prometer y no cumplir. O sea, no tomar livianamente los compromisos con Dios, porque Dios no se toma livianamente esos compromisos. Él lo toma muy en serio absolutamente todo, porque Él es serio también en sus promesas. Exacto. Y hasta el día de hoy las ha cumplido. Y Él exige seriedad, así es, que nos lo tomemos seriamente. Entonces, vemos el contexto de todo esto y cómo lo podemos aplicar en el aquí, hoy y ahora. Si estamos viviendo esa angustia por todo lo que parece que las tinieblas avanzan a nuestro alrededor, en lo familiar, en lo personal, en
en el área que uno quiera proponerlo, uno puede encontrarse con todo esto. Aún por ahí el Salmo 139 en algún lado dice, si yo me voy y me escondo en la oscuridad, ahí estás tú, ahí llegas tú, porque para ti son lo mismo la luz que las tinieblas. Entonces, las cosas que se hacen en la oscuridad, las cosas que se hacen en la noche, las cosas que se hacen en tinieblas, igual para el Señor son visibles. Son visibles. A Él no le podemos ocultar nada, obviamente. Es una necedad pretender ocultar algo a los ojos de Dios o hacer como que no existen. Exacto. Pero la mayoría de las cosas se hacen en las tinieblas, ¿no? La mayoría de las cosas malas, las maldades, se hacen en las tinieblas, en lo escondido. Aún es una necedad porque dice, no hay nada oculto que no sea manifiesto. Así es. Las tinieblas, aunque se hagan en lo oculto, terminan manifestándose y manifiestan precisamente su naturaleza. La naturaleza del mal, la naturaleza de las tinieblas, terminan manifestándose. Es así. Vamos a, para que entendamos, porque hay algunos que el concepto de qué son las tinieblas no lo tienen en cuenta. Y el apóstol Pablo lo deja reflejado claramente en el momento de su conversión, cuando él se convirtió al Señor, cuando él precisamente tuvo ese encuentro con el Señor. Él lo explica, él tuvo su encuentro con el Señor y lo explica un par de veces en Hechos de los Apóstoles, sí. 50, relata su conversión. Pero en la última de esas veces, en Hechos capítulo 26, ahí lo relata de una manera que da una explicación que nos da una claridad meridiana. Del 14 al 18, por favor. Pablo cuando se encontró de frente con Jesús, ¿no? Sí. Y dice el 14, y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe lo que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Ahora, ¿te diste cuenta? El propósito de ese encuentro es que Dios lo llamaba a Pablo. ¿Pero para qué lo llamaba? Lo llamaba y dio aquí precisamente para que cuando le predique a los gentiles, se le sean abiertos los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. O sea que las tinieblas son la potestad de Satanás. Así es. O sea que él es el príncipe de las tinieblas, como se lo conoce, pero me gusta la idea de dejar hitos de conocimiento para que no digamos y repitamos las cosas sin sentido, sino que sepamos por qué y de dónde viene todo esto. Exacto. Habría más para profundizar, obviamente, pero por lo menos nos quedamos con esto. La potestad de las tinieblas, la potestad del diablo, son las tinieblas. Las tinieblas se mueven por el poder del diablo. En Efesios capítulo 2 dice, siguiendo la corriente de este mundo, conforme el príncipe de la potestad del aire, el espíritu de desobediencia. Entonces, si este mundo está en tinieblas, es porque su príncipe, que la palabra príncipe viene de principal, la principal figura de este mundo, ¿quién es? Pues es Satanás. Satanás. Infortunadamente, sí. De tal manera que Jesucristo ahora viene el príncipe de este mundo y no tiene nada de mí. No, o sea, como diciendo, no tenemos nada que compartir. Absolutamente. No compartimos nada con él. Entonces, ahí tenemos precisamente las tinieblas, ¿quién las maneja? ¿Quién las opera? Satanás no, y sus demonios. Claro, no es algo casual. No vienen porque sí.
Estamos hablando del mundo espiritual, ¿eh? No, no estamos hablando de repente porque se vino la oscuridad, no. Estamos hablando del mundo espiritual. Sí. Entonces, eso significa, Carlos, perdón que te interrumpa, para dejar ese hito de conocimiento y de perspectiva espiritual. Cuando hablamos de oscuridad y cuando hablamos de tinieblas, no necesariamente estamos hablando de la parte física, de la ausencia de luz. Exacto. ¿Verdad? Sino que estamos hablando que cuando la palabra de Dios se refiere a oscuridad, a tinieblas, está hablando de la potestad que está dominada por Satanás. Es decir, las gentes, las personas que se están permitiendo hacer cosas a oscuras, a escondidas, cosas malas, están siendo dominadas por el príncipe de este mundo. No cabe ninguna duda. Eso es lo que significa. Eso es precisamente lo que significa. Entendamos que hay formas alegóricas de hablar, porque ¿cómo podremos entender las cosas profundas de Dios? ¿Cómo entender la mente de Cristo? Dice la Biblia. Entonces, por medio de estas alegorías y estas... igual que con las parábolas, son formas de hacernos entender cosas profundas que de otra manera no las podríamos entender. Entonces, esta alegoría nos habla de tinieblas y de luz. Así es. De la potestad del diablo y de la potestad de Dios. Así es. Entonces, la lucha de luz y tinieblas es una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Así. Aunque sabemos cuál va a ser su fin, a pesar de todo, porque al fin y al cabo Satanás es creación de Dios. Y el creador en últimas tendrá que, o el creado, que en este sentido es Satanás, tendrá en últimas también que rendirle cuentas a su creador. Sí, no cabe ninguna duda que todo lo creado pasará por juicio. Todo. Todo, Así exactamente. Es. Ahora vamos a Juan capítulo 8, versículos 12 al 20. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Fíjate lo que decíamos. Al principio en Isaías leíamos que el Señor profetizaba que no iban a estar siempre en tinieblas, que iba a venir una luz. Y Jesús dijo, yo soy esa luz. Eso es lo que estaba diciendo. Yo soy esa luz. ¿Para qué? Para que todos los que me sigan no anden ya en tinieblas. Aquí está utilizando la soberanía, ¿no? El yo soy. Claro. El yo soy. Y dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Exacto. Entonces, no estará más en tiniebla el pueblo que, aunque se tomó livianamente las cosas, aunque no andará más en tiniebla. Y fíjate que en Isaías habla del yugo de Madián. Sí. Que el andar en tinieblas o estar bajo tinieblas implica que tengamos un yugo sobre nuestras vidas. Y precisamente Jesucristo vino a romper ese yugo sobre aquellos que por algún motivo siguen andando en tinieblas. Pero mira que habla de decisiones aquí. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas. Exacto. Es decir, está dando la opción. Llegó la luz, ¿sí? Entró dentro de toda esta oscuridad, entró Jesús y está haciendo la invitación a que le sigan para que no anden más en esa oscuridad. Y dice, sino que tendrá la luz, no andará en tiniebla el que me sigue, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces los fariseos le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Respondiendo Jesús les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si yo juzgo, mi juicio es verdadero porque no soy yo solo, sino yo y el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de los hombres es verdadero. Yo soy, nuevamente el yo soy,
el que doy testimonio de mí mismo y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ahora, fíjate, el yo soy, entre las características del yo soy está el ser la luz que vence las tinieblas. Así es. Entonces, por eso, cuando él dice yo soy la luz, inmediatamente se hace la luz. Se hace la luz. Qué importante. Nosotros, para que se haga la luz, tenemos que pulsar un interruptor, ¿no? Sí. Pero él no, él es la luz. Él es la luz. Él manifestó la luz. Así es. Manifestó la verdad, manifestó a Dios, porque él lo que vino a traer es verdaderamente conocimiento, luz sobre quién es Dios, cómo es Dios, qué quiere Dios. Porque aún la religiosidad que vivían era una religiosidad que los hacía vivir en tinieblas. La religiosidad nos hace vivir en tinieblas. Tenemos que tener cuidado con volvernos religiosos, con vivir una vida religiosa. De tal manera que, bueno, vamos a ir viéndolo en el desarrollo de este tema, que hay gente que se conforma o cree que todo es, bueno, voy el viernes, el sábado o el domingo a la iglesia, cumplo con los ritos, doy mi ofrenda, mi diezmo, me bautizo, hago todo esto y después ya está. Pero no, porque uno puede estar autoengañándose y pensar que está en la luz y seguir en las tinieblas. El desconocimiento produce ceguera, ¿no? Y produce oscuridad. Exacto. Sí. Pero tú dijiste el desconocimiento. ¿Y cuál fue el síntoma que Jesucristo destacó de por qué se perdió su pueblo? Por falta de conocimiento. Claro. Y el conocimiento no es cantidad de cosas que estudio. No, el conocimiento habla de una intimidad con Dios, habla de un acercamiento personal con Dios, de una relación íntima y personal con Dios. Entonces, yo me convierto en religioso en la medida que no realizo o no cultivo una relación personal con Dios. Si no conozco, él me dirá entonces también, nunca te conocí. Exacto. Porque no hubo intimidad, no hubo una relación. No hubo un interés, hubo solamente el interés de cumplir con unos ritos. Y que no hubo un acercamiento. A ver, ¿qué pasa? Vamos, porque voy a hacer una alegoría que tiene que ver con las alegorías, con la forma didáctica. Las alegorías eran una forma didáctica de hacer entender una verdad profunda. Entonces, vamos a hacer una alegoría. ¿Qué pasa con un matrimonio donde ellos solamente se reúnen y tienen intimidad en el momento del acto sexual, pero después se conocen el uno al otro? ¿Tienen posibilidades de tener una proyección en el tiempo como matrimonio? No, es que precisamente, Carlos, lo que tú estás diciendo me parece muy, muy extraño tener una relación de pareja de esa manera, haciendo la alegoría, una relación con Dios de esa manera, porque ahora lo nombré hace un tiempo, hay relaciones modernas que se basan únicamente en lo que tú acabas de decir. Es decir, somos pareja, sí, pero cada uno vive su vida aparte y únicamente nos unimos para ir a cenar o para tener nuestra intimidad. Y punto, pero cada uno vive, eso es de ahora, yo no conocía ese tipo de relación. Y muchos quieren llevar esa relación con Dios también de esa manera. Bueno, pero la tendencia de esas parejas será al fracaso. Por supuesto. Y la tendencia de esa relación con Dios tenderá al fracaso. Por supuesto. Esa es la cuestión. Lo normal, lo natural es desarrollar una relación personal. Eso es lo normal y lo natural con Dios. Exacto. Entonces, fíjate, vamos a Juan capítulo 1, versículo 1 al 5. Vale. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido
hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquí nos habla precisamente de esa lucha espiritual entre la luz y las tinieblas, entre Jesucristo y Satanás, entre el reino de los cielos y el reino de Satanás. Precisamente en esa lucha, y dice, y las tinieblas, la luz en las tinieblas resplandece, o sea que aunque haya muchas tinieblas, va a haber mucha luz. Aunque a nuestro alrededor haya muchas tinieblas, cuando llega el Evangelio de Jesucristo, produce mucha luz que resplandece por sobre las tinieblas. Y verdaderamente lo que quiero es animarte a que tengas una búsqueda intensa de Dios, y se manifestará la luz de Dios y el poder de Dios por sobre las tinieblas. Y dice, y las tinieblas no prevalecen contra la luz. O sea que animémonos a buscar más y más de tener la luz del Señor, la luz del Evangelio. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Animémonos a vivir en esa luz. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios, y así sucedió, Satanás no pudo contra Jesucristo, porque Jesucristo lo venció en la cruz del Calvario y resucitó con poder de entre los muertos. La luz venció esas tinieblas, y todos los que estamos en Cristo también vencemos con Él. Sí, aquí hay una hermosa, un paralelismo precioso, una consecuencia de Juan 8, cuando él dice yo soy la luz del mundo, y ahora en Juan, porque el verbo se hizo carne. En el principio era el verbo, en el principio la palabra, el logos, hizo la creación y dijo hágase la luz. Y ahora viene el verbo, se hace carne y dice yo soy la luz. Esto es para sustentar la venida de Cristo y darle esperanza a la humanidad. Aquí está el sustento, y aquí está la justificación de que en verdad Jesucristo vino a darle luz y esperanza al mundo. Ahora, la cuestión es quiénes van a tomar la decisión de seguir esa luz. Exacto. Ahí está, y animarse, no desesperarse porque las tinieblas te agobian, porque yo sé que había un agobio, una tristeza por causa de las tinieblas, y cuando uno ve a nuestro alrededor, ve lo que pasan, las mentiras, las corrupciones, los asesinatos, las perversiones, es como que es todo un agobio y una sensación de incapacidad de que, ¿en qué mundo estoy? Bueno, no te sientas mal, porque las tinieblas no van a prevalecer contra la iglesia. Las tinieblas no van a prevalecer contra ti, ni contra mí. Eso es lo que el Señor dice. La luz prevalece por sobre las tinieblas, no al revés. Entonces lo que tenemos que preocuparnos no es por las tinieblas, es siempre estar lleno de la luz del Señor. Amén. Siempre estar lleno de Él. Ese es el kit de la cuestión. Así es, esa es. Que las personas tomen la decisión de ver, levantar. Lo que pasa es que tanto agobio que estamos viviendo en este mundo posmoderno hace que las personas inclinen su rostro y no vean sino la oscuridad que tienen a su alrededor. Pero cuando levanten y vean a Cristo el Señor, su rostro va a resplandecer, van a ver la luz, va a haber esperanza. Es que cuando estamos a oscuras y prendemos un cerillo, una vela, inmediatamente las tinieblas retroceden. Imagínate con un cerillo o con una vela, imagínate tú a Cristo entonces haciendo eso. En todo su esplendor. Ahora fíjate, porque hay muchos que dicen, bueno, pero eso hablaba de Jesucristo y Jesucristo no está ahora. Presta atención. Vamos ahora. Mateo capítulo 5, versículo 14 al 16. Aquí está hablando el Señor Jesucristo, diciendo, vosotros sois la luz del mundo. Hasta ahí. Vamos, después seguimos. Ahora Jesucristo le dice, vosotros, le dice a sus discípulos. ¿Quiénes son discípulos del Señor? Porque el Señor nos llamó cristianos.
sino llamó discípulos. Discípulo es aquellos que viven y hacen por las enseñanzas de su maestro. Así es. Entonces, y siguen a su maestro. El que a mí me sigue no andará en tinieblas. Hemos leído eso, ¿no? Así es. Y entonces, el que a mí me sigue son esos vosotros. Los que seguimos al Señor no andaremos en tinieblas, tendremos la luz del Señor. Pero nos dice claramente, aquí es como que un paso más. Vamos a un pasito más. Un pasito más. Vosotros sois la luz del mundo. Así es. Y nos quedamos... Sí, tú que estabas pensando Jesucristo, que la luz no está con nosotros. Sí, está, pero no solamente está, sino que está en nosotros. Para que nosotros iluminemos a este mundo. Nos llamó a ser luminarias de este mundo. Ese es el tema. Ese es el otro vuelta de tuerca donde el Señor nos desafía. Y que para eso nos envió su Espíritu Santo. Para eso, para que seamos luz, sal y luz de este mundo, donde estemos. Y sigue diciendo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud o de una mesita, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Ahí está. Entonces, una ciudad que está en el monte no se esconde. Una que está en el valle tiene que subir el monte y después verla. No. La que está ahí en el monte está arriba. Así es nuestra vida. Tiene que ser expuesta. Por eso un religioso vive su cristianismo el domingo y después nada. Sí, no. Entonces, un verdadero hijo de Dios vive su cristianismo de tal manera, no solamente por lo que predica, sino su testimonio se tiene que ver. Se tiene que ver. Se tiene que ver como esa ciudad ahí. Y dice, porque no se enciende una luz para ponerla debajo del almud. El almud en sí, recordemos que en aquella época había pocos muebles, muy rudimentarios, y tenían... Sí, eran muy prácticos, las cosas se usaban para varias cosas. Entonces era una mesita, pero a su vez era como un cajón que se utilizaba para las medidas de trigo y de cebada y todo eso. Entonces se lo daba vuelta y se usaba como una mesita cuando no se usaba para eso. Y no se enciende una luz para ponerle ahí debajo porque nadie la ve. No, Dios no quiere encender nuestras vidas para que vivamos nuestro evangelio ahí atemorizados, en nuestra cueva, sometidos en nuestra cueva de la iglesia o de las cuatro paredes de nuestra casa o de nuestra habitación. No, para que vivamos nuestro evangelio donde sea, en el momento que sea, siendo testimonio. Y eso implica, bueno, sigue leyendo. Así, versículo 16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Tiene que comenzar con nuestra forma de ver el Evangelio y de vivir el Evangelio. En el sentido de que este mundo está en tinieblas, pero nosotros tenemos que elegir qué tipo, si sigo la corriente de este mundo. Y este es el verdadero desafío, Alejandro, para los cristianos. ¿Por qué? Y voy a contar cosas personales para que nos demos cuenta. Yo cuando comencé en el Señor y en Nuevito trabajaba en una oficina y el gerente de la oficina tenía unas características de un hombre que engañaba a la mujer, decía que si llaman del director, dile que estoy en una reunión en tal lado. Mentira, estaba con la mujer. Entonces, cuando yo conozco al Señor, tengo que tomar la decisión y digo, yo no puedo estar mintiendo. Yo no puedo ser partícipe de estas tinieblas. Así es. Son decisiones que uno tiene que tomar en forma personal, constante, y plantarse firme en fe. Muchos dirán, pero puedes perder tu trabajo. Y si lo perdía, lo perdía. Así es. Pero es preferible agradar a Dios y no a los hombres. Ahí está
¿Por qué hay algunos que toman livianamente, como la primera vez que tomaron livianamente la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí? Hay algunos que tocan livianamente su vida como cristianos, donde sí, soy buen cristiano en determinados ámbitos, pero en otros, y tengo que ceder, y no puedo ceder. Entonces tuve que tomar la decisión y decir, Señor, ayúdame. Y el Espíritu Santo me ayudó de tal manera que, te estoy hablando de una época donde no existían los móviles y todo era por teléfonos fijos en la década del 80. Entonces siempre atendía la otra compañera y yo buscaba cómo escabullirme. Y cuando no podía y atendía, yo decía, no, está en una reunión. No está, ¿dónde se encuentra? No sé, pero no voy a mentir. No voy a mentir, no voy a decir. Y así como eso... Ese fue mi ejemplo, pero espero que en estos momentos tú tengas suficientemente luz para saber traspolar mi experiencia a tu experiencia. Es que miremos la magnitud de lo que estamos hablando, Carlos. Si vamos de la macro a lo micro, es que estamos en una cosa tremenda. Mira, la creación, el verbo hizo la luz. En Isaías vino la profecía de que viene la luz. En Cristo se manifestó la luz. Y ahora Cristo nos delega, el auténtico discípulo de Cristo refleja la luz de Cristo. Exacto. El auténtico discípulo de Cristo refleja la luz de Cristo. Y ahora, reflejando la luz de Cristo, porque realmente nosotros no es que alumbremos con luz propia. No. ¿Sí? Somos como la luna no tiene luz propia, refleja la luz del sol. Exacto. Y nosotros reflejamos la luz de Cristo. Y reflejando la luz, nosotros nos volvemos también luminarias, ¿sí? ¿Cómo somos luminarias? Y tú lo has dicho con el testimonio que das, que nuestras buenas obras que se hagan notar, ¿sí? Porque las obras tienen que hacerse notar, glorifiquen al Padre. O sea, que Él se agrade con lo que estamos haciendo como luz en este mundo. Eso es algo bárbaro y tremendo. O sea, la bendición que tenemos como discípulos de Cristo es grande, pero la responsabilidad es aún mayor. Es importante, y lo has clavado, como se dice, en el tema de la responsabilidad que tenemos como hijos de Dios. Y ese es el punto que muchos le huyen, porque claro, tener esa responsabilidad, yo me acuerdo también, tiene que ver con cosas, por ejemplo, cuando conocí al Señor, yo tenía varios grupos de amigos, porque siempre fui muy sociable y me gustaba mucho y vivir la vida según la juventud. Entonces, y de repente yo frecuentaba esos grupos de amigos y comencé a distanciarme, pero no porque alguien me obligó o el pastor me dijo, es que no puedes hacer eso. No, simplemente entendí que andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Ellos tenían una forma de vida y yo tenía otra. Así entonces nos juntábamos y de repente yo había dejado de beber cervezas y cosas y ellos seguían. Yo me pedía un refresco, me pedía algo y ya eso, ¿qué te pasa? ¿Cómo? Porque ellos se sentían ofendidos, porque era nuestra forma de... Claro. ¿Cómo? Estamos todos en una mesa y nos pedimos toda una cerveza o algo por el estilo, y tú te pides un refresco. Eso es como un insulto a la mesa. Insultarlos, sí. Es insultarlos. Y de repente, y comencé, y cuando me acercaba, y sin ser pesado, pero sí, le daba testimonio de mi fe, le daba testimonio de lo que Dios hizo en mi vida, y me miraban y... Algunos se reían, otros pero bueno, porque claro, me conocían, yo había participado lo mismo que ellos, éramos de la misma cuerda. Sí. Y ahora, entonces, poco a poco, fui dando testimonio. En alguna ocasión, alguno me permitió orar por ellos, y fui dando testimonio de la luz.
Pero llegado el tiempo, ellos siguieron con su vida, y a veces hay que perder para ganar. Así es, eso es. ¿Qué pierdes tú? Pierdo amigos, o que se desean ser amigos, pierdo muchas cosas, pero eso glorifica al Padre que está en los Claro, cielos. pero gano en mi relación y en mi testimonio Gano. con Dios. Todo es ganancia, así es. Exacto, entonces tenemos que aprender que a veces hay cosas que debemos Renunciar. renunciar, Sí. aprender a perder, que en definitiva es ganancia. Sí. Así que vamos a 1 Pedro 2:9. Perfecto. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable para vivir en el reino de la luz, con el propósito de que seamos partícipes del anuncio, del gran anuncio que es el Evangelio de Jesucristo del reino de la luz. Al pagar nuestro rescate, cuando éramos esclavos de los pecados y delitos, porque el esclavo vive enjaulado, vive encerrado, pero al rescatarnos y al pagar nuestro rescate, lo que hizo fue sacarnos y a la luz, pero una luz, dice, admirable. O sea, no tiene comparación la luz a la cual nosotros hemos sido rescatados. Sí, mira, aquí en España, nosotros estamos en España, y hay una zona en Valencia, más que nada en Alicante, pero en Valencia todo, cuando gran parte del año tú miras hacia el Mediterráneo, hay una luminosidad preciosa, es espectacular. Hay un pintor llamado Joaquín Sorolla que él dejó plasmado en sus pinturas la luminosidad del Mediterráneo. A mí me tocó en unas vacaciones admirar, me sentaba en una terracita frente al mar y admirar la belleza, ¿no? Esa luminosidad. Entonces, si uno puede admirar esa luminosidad, con ese calor, con esa temperatura que brinda la luz, uno puede admirar eso, disfrutar, gozar y hasta plasmarlo en la pintura. ¿Cuánto más la luz del Señor? ¿Cuánto más? Por eso esa luz es admirable. Si yo puedo admirar lo otro, ¿cuánto más la luz del Señor? Así es. Luz admirable. Ahora vamos a Mateo capítulo 11, versículos 33 al 36. Sí, aquí el Señor recalcando lo que leíamos anteriormente en Mateo 11, 33 al 36, dice, nadie pone en oculto la luz encendida, ni bajo el almud, sino en el candelero, para los que entren vean la luz. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz, pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Ahora, fíjate, quiero dejar hasta aquí porque lo otro también va a tener su consistencia, pero esto, si la luz, la lámpara del cuerpo, son los ojos, entonces está diciendo que tu manera de ver las cosas determina cuánta luz hay en ti o cuánta tiniebla hay en ti. Santo. La manera en que... Eso significa que, por ejemplo, cuando uno verdaderamente tiene un encuentro con el Señor, cambia su manera de ver las cosas. Cambia. Entonces, a lo malo ya no lo ve como bueno. Y a lo bueno no lo ve como malo. Por eso en su momento el Señor dice, ¡ay de aquel que le dice a lo bueno malo y a lo malo bueno! Así es. Uno comienza a tener otra luz para ver y observar las cosas. Y hasta para tratar con la gente. Una de las características que he aprendido es que los seres humanos somos muy propensos a ver los defectos de los demás. Muy propensos. Tenemos, de tal manera que el Señor lo dice claramente, dice, tanto mirar la paja del ojo ajeno, fíjate la viga que tú tienes. Así es. Pero aquí dice, si tu ojo ve las cosas malas, es que la luz que tú tienes es tinieblas.
Y si nosotros, a ver cómo te puedo decir, creo que el Señor nos ve a nosotros con toda la luz de tal manera que Él, aun conociendo nuestros defectos, nos ve de otra manera. Sí. Y de esa manera es que nosotros tenemos que empezar a ver a los demás. Claro que tú tienes defectos, pero estoy seguro que hay virtudes, y si me centro en los defectos es porque estoy en tiniebla, pero el Espíritu de Dios me va a llevar a ver las virtudes. Amén, así es. Me va a llevar a ver lo bueno, de tal manera que, y esto va a traer, presta atención, porque esto te va a traer liberación de conflictos en tu matrimonio y en tus relaciones. Completamente, la forma de ver. Sí. Perdón, yo ayer predicaba precisamente, dice, mi embrión vieron tus ojos, y estoy parafraseando, ¿no? Y entretejiste mi vida en las entrañas de mi madre, algo así. Tú mismo me creaste y me formaste, cosa maravillosa, etcétera, etcétera. David hablando de cuando fue creado. Y yo le decía a la iglesia, esto cambia mi perspectiva de ver a los demás. Claro. Porque aquí me está diciendo que a cada persona, a cada ser humano que estoy mirando, fue creado en el vientre de su madre, y cada célula y cada fibra de su cuerpo fue entretejido por Dios, ¿sí? Eso me hace valorar la vida y defender la vida, ¿sí? Verla con otros ojos. Y a tu esposa verla con otros Pero, ojos. por supuesto. A tu esposo verlo con otros ojos, que seguramente tiene virtudes. Céntrate en las virtudes y deja los defectos de lado, recordando que Dios hace lo mismo contigo. Así es, todo el tiempo. Todo el tiempo. Una persona que solamente ve los defectos y no las virtudes es una persona que está en tinieblas. Punto. Ya está. Una persona que vive desconfiando del otro. Sí, sí, sí. Permanentemente desconfiando. Una cosa es que tengas revelación del Espíritu Santo, pero otra cosa es esa sospecho de todo el mundo, desconfío de todo el mundo. Eso no es sano. No es sano. Si tu ojo ve todo lo malo, todo lo negativo, el problema está en tu ojo. El problema está en las tinieblas tuyas, no en las tinieblas de los demás. Eso es lo que nos enseña. Fíjate qué profundo que es. Y sigue por favor. Dice versículo 35. 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. ¡Wow! Lo que tú venías diciendo. Sí. Y fíjate que tenemos que ser sensibles. Mira lo que pasó con los Gálatas. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas: oh Gálatas insensatos, ¿quién os enseñó a mentir contra la verdad? Todo lo que uno sembrare, eso mismo recogerá. ¿Qué significa? Que los seres humanos tenemos una tendencia, o desarrollamos una capacidad de generar argumentos para justificar lo que no se puede justificar. Nos queremos autoconvencer, y si pudiésemos querríamos convencer a Dios también. Pero el Señor dice que no. Que no. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Ser sensibles y humildes, honestos y sinceros con nosotros mismos y con Dios, y ponernos a la lupa, a la luz de la palabra de Dios. No sea cosa que lo que nosotros pretendemos que tengamos luz, seamos tinieblas. Seamos tinieblas, sí. Y dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso cuando una lámpara te alumbre con su resplandor. Como cuando una lámpara, te alumbre con su esplendor. Qué importante. Sí. Ahora, vamos, y ya creo que estamos terminando. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados,
y andad en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia. Aquí hay un cambio trascendente, dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellas. Fíjate. Hizo una descripción que no vamos a entrar en detalle, ¿no? Sí, no, así sería todo el día. No sea partícipe con ellos. Uh-huh. Ahora viene el motivo. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Ahí está. O sea, no puedo participar de las tinieblas si quiero andar como un hijo de luz. Es incongruente, completamente. Es incongruente. Es el agua y el aceite. Sigue, por favor. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. O sea que no podemos participar. No sea que la luz que hay en nosotros sea tinieblas. ¿Qué significa? No sea cosa que participe de las cosas, de las obras infructuosas de las tinieblas. Y yo no tengo que participar, tengo que reprenderlas. Y vamos al ejemplo, no por guardar mi trabajo voy a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No por agradar a alguien voy a participar de las obras infructuosas de las tinieblas. No, tengo que reprenderlas. Y esto nos va a ser necesario porque ser luz implicará negarnos a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, aunque en ello nos vaya algún interés que tengamos personal. Infortunadamente es lo que vemos hoy. Para sentirse perteneciente a, para sentir que pertenezco a, para buscar identidad en algún grupo, quiero agradar, no importa de qué manera, a ese grupo o a ese sector. Y eso me hace partícipe de las tinieblas porque necesito pertenecer a, sin saber, y eso es falta de identidad en Cristo. Porque si mi identidad está segura y si tengo la identidad segura en Cristo, obviamente no voy a estar participando de las obras de las tinieblas, así pierda. ¿No? Exacto, sino que al contrario, reprenderla significa enfrentarse a ellas. Sí. Y sacarlas, echarlas fuera. Sí, sacarlas a la luz y decirle, yo no participo de esto. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, dice el versículo 12. Qué interesante. Estamos rodeados de tinieblas, no podemos negarlo. La cuestión es, participamos, nos dejamos llevar por la corriente de este mundo y participamos de las obras infructuosas de las tinieblas, o nos plantamos firmes como hijos de luz. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Exacto. Entonces, en últimas, todo sale a la luz. Por lo tanto, el desafío de hoy es, las tinieblas no van a resplandecer contra la luz. Nosotros somos la luz del mundo, pero animémonos a ser verdaderamente luz, no participando de las obras infructuosas de las tinieblas, sino reprendiéndolas. Por el contrario, de ahí veremos la victoria. Si nos animamos con fe, enfrentamos, veremos la victoria. Amén. Y si cerramos con este versículo, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Exacto. Es decir, estamos muertos
en nuestras tinieblas, en nuestros delitos, en nuestros pecados. Y lo que nos aconseja hoy la palabra de Dios y la tertulia que hemos venido trayendo es que busquemos a Cristo, la luz del mundo, y entreguemos nuestra vida a Él y busquemos esperanza y respuestas en Él. No hay respuestas en otro lado, las respuestas están en Él. Y eso nos levantará entre los muertos y nos alumbrará la luz de Cristo. Si es así. Nos queda. Entonces, animémonos a vivir la luz del Señor. Amén. Amados, ahí está puesto el desafío para todos y cada uno de nosotros. De verdad que yo sé que muchos están viviendo momentos de oscuridad, de tinieblas, no ven salida, no ven luz al otro lado del túnel, pero la luz está. Si levantamos nuestra mirada a Cristo, nos entregamos a Él, muy, muy seguramente, te lo garantizamos, que podemos encontrar respuesta, alivio y luz, que es lo que estamos buscando. Muchas gracias por estar con nosotros. Que Dios les bendiga. Gracias, Carlos. Un placer. Por este momento. En otra oportunidad nos veremos nuevamente. Que Dios les bendiga. Chao, chao. Donde tú estás, nosotros llegamos. Radio Solidaria. El cielo está en ti. El cielo está en ti. Porque no existe nada que sea más grande que tú, ni que resista tu deidad. El cielo está en ti. El cielo está en ti. Porque no existe nada que sea más grande que tú, ni que resista tu deidad. Sin comparación es tu inmensidad. No hay uso de razón ni ciencia terrenal que pueda descifrar lo eterno de tu don sin extenderse a ti. Y aún así no hay constelación ni espacio sideral que pueda encasillar tu majestuosidad. Dichosa la nación que acude a tu luz y expresa toda voz, que el cielo está en ti. El cielo está en ti. Porque no existe nada que sea más grande que tú, ni que resista tu deidad. Sin comparación es tu inmensidad. No hay uso de razón ni ciencia terrenal que pueda descifrar lo eterno de tu don sin extenderse a ti. Y aún así no hay constelación